No olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. Trabajo en CEMEFO, el servicio médico forense. No es el tipo de trabajo que uno elige por impulso, pero siempre sentí una mezcla rara entre la curiosidad científica y una necesidad de entender la muerte. Supongo que lidiar con ella me ayuda a lidiar con muchas otras cosas que no entiendo de la vida. Soy médico forense desde hace casi 10 años. Y sí, abro cuerpos, investigo causas de muerte, firmo certificados y, a veces, soy testigo de cosas que no tienen lógica médica alguna. Esa noche me tocaba guardia. Son turnos largos, de 24 horas, y te toca dormir en el edificio. Tenemos una pequeña sala de descanso para los médicos, 2 escritorios con computadoras, algunas sillas de oficina y un ropero grande en la esquina donde cabe un catre plegable. La mayoría bromea diciendo que dormir ahí es como meterte a hibernar en Narnia, pero a falta de mejor espacio es lo que hay. Cuando estás en guardia aprendes a dormir donde sea. Aquella jornada había sido más pesada de lo normal. Habíamos recibido a un chico sin identificar. Aproximadamente 22 años, cuerpo delgado, sin tatuajes, sin papeles, sin celular, sin nada. Lo habían encontrado tirado en una calle de la periferia, sin señales externas de violencia. Hicimos la necropsia de inmediato porque el cuerpo tenía menos de 12 horas. Lo raro fue que no pudimos identificar una causa de muerte clara. Nada evidente, ninguna falla orgánica, solo una especie de colapso repentino. Eso ya me había dejado intranquilo. A eso de las 2:30 de la madrugada me metí al ropero con el catre, cerré la puerta y me recosté. Afuera, en la oficina, todo estaba en silencio, pero no pasaron ni 30 minutos cuando escuché el sonido de la computadora encendiéndose. Primero los pasos, suaves, firmes, como si alguien se acercara con seguridad. Luego el chirrido de la silla al moverse, el clásico beep del botón de encendido, el zumbido inicial del CPU. Y después, el típico sonidito de Windows arrancando, junto con el pitido del no break. Es un sonido que conozco de memoria. Lo he escuchado cientos de veces. Me incorporé y abrí con cuidado la puerta del ropero. Afuera no había nadie. La computadora, sin embargo, estaba encendida. Me acerqué, revisé el historial. Nada abierto, ningún programa en uso. Ni un solo clic después del encendido. Pensé que quizás el prosector había entrado y salido sin que yo lo notara. Le mandé un mensaje, me contestó en segundos. No, Doc, yo estoy en la sala refrigerada, no he salido de aquí. Algo no cuadraba. Cerré de nuevo la puerta del ropero, me acosté, pero no podía dormir. 10 minutos después, otra vez, los pasos, la silla, el beep, el inicio de Windows. Esta vez no esperé, me levanté de inmediato y abrí la puerta. Justo en ese momento el prosector apareció por el pasillo. Nos miramos y lo primero que me dijo fue: ¿tú también lo escuchaste? Los dos entramos a la oficina. El aire estaba helado, pero no un frío normal. Era uno de esos fríos secos, densos, que no parecen venir de un clima artificial, sino de otro lugar. No había corrientes de aire, ni ventanas abiertas, ni el clima encendido. El ambiente se sentía espeso, como si el oxígeno tuviera más peso. A los pocos minutos, justo antes del amanecer, llegaron unos familiares a identificar un cuerpo. Eran los padres del chico. La madre entró primero, temblando. Apenas lo vio, soltó un grito ahogado. Luego se descompensó. El padre, con los ojos vidriosos, se acercó más. Cuando le preguntamos si sabían algo del joven, nos contaron que se llamaba Arturo, que estudiaba ingeniería en sistemas, que era brillante con las computadoras. Desde niño desarmaba todo lo electrónico que caía en sus manos, dijo su padre. Pasaba horas frente al monitor, pero era feliz ahí. No dije nada. Solo crucé una mirada con el prosector. Ambos sabíamos que no podía ser una coincidencia. Después de completar los trámites, me acerqué de nuevo a la computadora. Revisé el historial de energía. Según el registro, había sido encendida exactamente a las 2:44 y luego a las 3 de la madrugada, sin que nadie tocara el teclado o el mouse. Es imposible que haya ocurrido solo, pero no había huellas, no había cámaras en ese cuarto, nada. Desde entonces, esa oficina ya no se siente igual. No soy supersticioso, pero a veces, en la madrugada, cuando todo está en silencio, siento que hay alguien más en el cuarto, como si alguien estuviera observando desde un rincón invisible, esperando que lo recordemos. A veces, incluso el monitor parpadea solo. Otros colegas lo han notado también. Todavía guardo el archivo de energía de esa noche, no por pruebas, no para mostrarlo,
Lo guardo porque necesito recordarme que no todo en este trabajo tiene una explicación racional. Porque esa noche, ese chico encontró la única forma que tenía de decirnos que estaba ahí, en su terreno, entre cables, códigos y sistemas. Esto nos pasó hace apenas un par de meses y todavía nos tiene un poco nerviosos. No es que haya sido algo aterrador al nivel de una película de terror, pero sí fue lo suficientemente raro como para dejarnos con esa sensación incómoda que te persigue incluso cuando intentas hacer como que no pasó nada. Era una noche tranquila, nada fuera de lo normal. Estábamos en casa, ya en plan relajado, pijamas, viendo una serie de esas que uno pone cuando solo quiere desconectarse un rato. En algún momento, mi prometido empezó a buscar su celular. Lo había dejado por ahí y no lo encontraba. Nada raro, la verdad es que siempre ha sido muy distraído. Primero empezó por lo típico, a revisar entre los cojines del sillón, sobre la mesa, en la cocina, la cama, nada. Al ver que no tenía éxito en su búsqueda, me ofrecí a llamarlo desde mi teléfono, porque eso siempre funciona. Apenas suena y el dichoso celular aparece. Entonces lo llamé. Justo cuando empezó a sonar, lo encontró tirado en piso junto a la cama, medio cubierto por una sudadera. Lo levantó sonriendo, me miró, puso el altavoz y dijo, «Bueno», mientras se acercaba a donde yo estaba, a menos de 1 metro. Yo también respondí con un «bueno», medio en broma. Pero en ese momento, desde el altavoz del celular, sonó mi voz exacta, sin duda alguna, pero no decía «bueno», sino un claro y suave «hola, cariño». Nos miramos al instante, congelados. Fue uno de esos momentos donde se te olvida parpadear. Él bajó el celular lentamente, como si estuviera esperando que algo más extraño saliera de ahí. No dijimos nada durante varios segundos. Yo terminé la llamada en mi teléfono y revisamos que no fuera un mensaje grabado o que alguna aplicación estuviera abierta. Pero no, era una llamada directa, en tiempo real, y en esa llamada mi voz dijo algo que yo no dije. No nos reímos. No fue una de esas cosas que uno toma a la ligera. Los dos sentimos lo mismo, como si la realidad se hubiera desajustado un poquito, como si hubiéramos presenciado un fallo, una grieta pequeña pero muy clara en lo cotidiano. Durante los días siguientes volvimos al tema varias veces. Intentamos buscarle una explicación racional. ¿Podría haber sido un bug en la red? ¿Un eco extraño? ¿Algún fragmento de una conversación anterior? Pero el tono, la forma en que lo dije, esa frase exacta, era algo que yo a veces decía al hablar con él. Era como escucharme a mí, pero desde otro momento, desde otra versión de la conversación que no existió. La comparación que hice casi de inmediato fue con esas escenas de películas de terror en las que el personaje está frente al espejo y su reflejo no sigue sus movimientos. Eso fue exactamente lo que sentimos, como si algo estuviera ligeramente desincronizado y una pequeña parte del universo se nos hubiera mostrado diferente por un segundo. No volvió a pasar. Todo siguió normal después de eso, pero desde entonces, cada vez que uno de los dos pierde el celular y el otro ofrece llamarlo, hay un segundo de duda, un parpadeo silencioso que dice, ¿y si vuelve a pasar? Hasta hoy no tenemos una explicación, y aunque no fue algo que nos hiciera gritar de miedo, sí nos dejó con una certeza extraña. A veces, las cosas más pequeñas son las que más inquietan. Tenía poco más de 20 años y trabajaba en una cafetería de barrio, de esas que huelen siempre a pan recién horneado y café fuerte. Era mi primer trabajo estable después de dejar la universidad, y aunque no era lo que soñaba hacer el resto de mi vida, me gustaba el ambiente, la rutina y sobre todo, la gente que pasaba por ahí. El lugar era pequeño, pero siempre estaba lleno. El tipo de café donde los clientes habituales ya saben tu nombre y tú sabes si toman latte con leche de almendra o espresso doble sin azúcar. Un día contrataron a un nuevo compañero, se llamaba Daniel, y desde el primer segundo en que lo vi, algo se sintió raro, no incómodo, no malo, pero raro. Nos quedamos mirándonos por un segundo más de lo normal y casi al mismo tiempo los dos soltamos un «¿Te conozco de algún lado?». Nos reímos medio nerviosos y empezamos a hacer preguntas para ver de dónde podríamos conocernos. Pero a los 5 minutos la conversación tomó un giro extraño, porque no era solo una corazonada vaga. No, él sabía cosas concretas sobre mí. Sabía que yo había crecido en una zona rural en las afueras de Ontario.
Sabía que tenía un hermano mayor que jugaba hockey y una hermana menor que era fanática del anime. Y lo dijo así, con naturalidad, como si hablara de sus propios primos. Y yo también sabía cosas de él. Recordaba que su familia había vivido un tiempo en Irlanda, que su madre tenía problemas de salud, que su perro se llamaba Bruno y que había trabajado de mesero en un restaurante italiano antes de mudarse a la ciudad. Todo eso salió en la primera conversación, y los dos nos quedamos con la misma cara, como si estuviéramos reconstruyendo una historia que ya habíamos vivido juntos, pero que no podíamos ubicar. Durante los siguientes 2 años trabajamos codo a codo, compartimos turnos, limpiezas de cierre, clientes raros, pláticas aburridas y cafés mal servidos. Y cada tanto volvíamos al tema, tratando de encontrar la conexión. Repasamos si habíamos coincidido en algún viaje, algún evento, un campamento de verano, algo. Descubrimos que ambos habíamos asistido al mismo colegio comunitario por un breve periodo, pero en diferentes años. Incluso comparamos horarios, profesores, edificios. Nada, ni un solo punto de cruce. Crecimos en países distintos. Nunca hubo una amistad en común. No teníamos familiares que se conocieran. Y sin embargo, esa familiaridad persistía, como si hubiera una capa invisible entre los dos que nos decía que ya habíamos compartido tiempo en otra parte. A veces hablábamos de recuerdos que no sabíamos si eran nuestros o del otro. Un día él me describió una casa en la que yo viví durante mi adolescencia, con detalles que ni mis amigos más cercanos conocían. Otra vez, le conté un recuerdo vívido de un accidente en bicicleta que él juró haber tenido, con la misma cicatriz y todo. Cuando nos separamos porque él se mudó a otra ciudad, seguimos en contacto por un tiempo, pero eventualmente la vida hizo lo suyo y cada quien siguió su camino. Hasta hoy no entiendo lo que pasó. Nunca tuvimos una explicación lógica ni una revelación que cerrara ese capítulo. Pero lo curioso es que, incluso ahora, más de 10 años después, cuando pienso en él, siento que todavía sé cosas de su vida, como si una parte de mí estuviera conectada a él, sin importar el tiempo o la distancia. Tal vez nos conocimos en otra vida, o quizás hubo algún cruce extraño en nuestras memorias, algún tipo de sincronía imposible. En lo personal, creo que hay cosas que simplemente no se pueden explicar, por más que uno quiera ponerlas en una caja ordenada. Lo único que sé es que no fue una coincidencia, y que a veces el universo hace cosas extrañas solo para recordarte que no todo tiene que tener sentido. Esta historia me la han contado desde que tengo uso de razón. No fue algo que viví conscientemente, porque yo era muy chiquita, pero mis papás la repitieron tantas veces que se volvió parte de mi historia personal, como una especie de advertencia de que a veces lo que no tiene explicación puede salvarte la vida. Mis papás siempre me dijeron que yo era una niña tranquila, no esas que hacen dramas por un dulce o por no querer ponerse los zapatos. Number dot. Yo era más bien callada, dócil, muy fácil de llevar. Por eso, lo que pasó ese día les pareció tan raro desde el principio. Yo tenía 3 años. Era una tarde de fin de semana cualquiera, de esas en que salíamos a pasear con el perro por la colonia. Era un perrito criollo, medio chaparro, de orejas paradas, que se volvía loco cada vez que veía la correa porque sabía que era hora de salir. Pasear en familia era parte de nuestra rutina. Mi papá, mi mamá, mis 2 hermanas mayores, el perro y yo. No hacíamos nada extraordinario, solo dábamos la vuelta a la manzana, saludábamos a los vecinos y aprovechábamos el aire fresco de la tarde. Era un momento que todos disfrutaban. Ese día, sin embargo, algo se torció. Dicen que cuando me dijeron que era hora de salir, empecé a llorar como nunca. Un berrinche de esos que se te meten en el cuerpo como una alarma, como si algo invisible me dijera, no vayas. Empecé a gritar, a llorar con fuerza, a patalear. Me negaba rotundamente a salir. No era un no quiero, era un me da miedo. Mi papá intentó convencerme, mis hermanas se burlaron un poco, pero mi mamá, que me conocía mejor que nadie, notó algo extraño. No era berrinche por flojera ni por capricho, había algo más. Al final, decidieron que el paseo no podía detenerse. Mi papá salió con mis hermanas y el perro. Mi mamá se quedó conmigo, enojada al principio, pero resignada. Según me han contado, apenas cerraron la puerta, yo me calmé de inmediato, como si me hubieran quitado un peso del pecho. Me senté a jugar con mis bloques y mi mamá se puso a lavar los trastes, aún con la cara de confusión.
No habían pasado ni 20 minutos cuando sonó el teléfono. Era uno de esos teléfonos fijos antiguos, de disco, que hacían un ruido agudo y claro. Mi mamá contestó, y lo siguiente que supe fue que soltó el trapo mojado, agarró su bolso y me alzó en brazos sin decirme una palabra. El coche que los atropelló se pasó una señal de alto. Iba a toda velocidad. El conductor, borracho, perdió el control y se subió a la banqueta justo en una esquina por donde mi familia siempre pasaba durante el paseo. Mis hermanas estaban adelante con el perro y mi papá iba unos pasos detrás. El golpe fue fuerte. A mi hermana mayor le fracturó la pierna. A mi otra hermana le reventó el labio y terminó con un moretón enorme en la cadera. Mi papá, por tratar de protegerlas, terminó con un brazo dislocado. El perro salió volando por los aires, pero sobrevivió con una herida en una pata. Los llevaron al hospital. Nada fue tan grave como para ser considerado de vida o muerte, pero si yo hubiera estado ahí, con lo pequeña que era, con mi estatura bajita, tal vez el golpe me habría dado directo. Tal vez no estaría aquí contando esto. Cuando llegamos al hospital, mi mamá me dejó con una enfermera y corrió a buscar a los demás. Me contaron que ella lloraba sin parar. No por el accidente, sino por una frase que no dejaba de repetir. Ella lo sintió, lo supo, algo no la dejó salir. Con el paso del tiempo, cada vez que sale esta historia en la sobremesa, mis papás se miran con una mezcla de nostalgia y escalofrío. A veces se ríen nerviosamente, a veces se quedan en silencio, como si aún intentaran entenderlo. Ese berrinche te salvó la vida, dice siempre mi papá, y mi mamá agrega, fue como si algo te hubiera hablado, como si alguien te hubiera detenido. ¿Fue intuición? ¿Suerte? ¿Una especie de presentimiento inexplicable? No lo sé. Pero lo que sí tengo claro es que, aunque no recuerde el accidente, el simple hecho de que yo, la niña más tranquila del mundo, me haya negado a salir justo ese día, en ese momento, es algo que ni el más escéptico de los adultos puede explicar del todo. Hoy, muchos años después, cuando camino por esa misma esquina, sí, la sigo reconociendo, no puedo evitar mirar al suelo y pensar en la niña de 3 años que sin saberlo se salvó de algo que pudo cambiar su vida para siempre. Mi hermana menor era, sin exagerar, mi persona favorita en todo el mundo. Tenía esa capacidad rara de iluminar cualquier espacio al que entraba y sin importar qué tan mal estuviera mi día, bastaba con oír su risa o sentir su abrazo para que todo volviera a tener sentido. Era de esas personas que simplemente no deberían irse nunca, de esas que uno cree que estarán para siempre. Cuando tuvo el accidente, todo cambió. Fue un choque brutal de los que escuchas en las noticias y piensas, ¡qué horror! ¡Pobre gente! Pero esta vez esa gente era mi hermana. Mi familia entera se volcó al hospital y nos instalamos en la sala de espera de cuidados intensivos. Los médicos no nos daban falsas esperanzas. Su cuerpo estaba luchando, pero su cerebro ya no respondía. Pasaron los días, no dormía, apenas comía. Me negaba a cerrar los ojos porque sentía que, si lo hacía, me perdería algo importante. Pero eventualmente el cuerpo no me dio opción. Después de casi 3 días sin dormir, me rendí. Cerré los ojos ahí mismo, en un par de sillas incómodas del hospital, con mi abrigo como almohada y el alma hecha pedazos. Y entonces ocurrió. No sé si fue un sueño, una visión, una especie de experiencia fuera del cuerpo o qué demonios fue, pero lo viví con una claridad que todavía me pone la piel de gallina. En esa especie de estado me vi a mí mismo caminando por el pasillo silencioso del hospital hasta llegar a la sala donde estaba mi hermana. Entré, la habitación tenía una luz tenue y ella estaba ahí, conectada a las máquinas, pálida pero tranquila. Me acerqué y le tomé la mano. En ese momento su cuerpo dio un último estremecimiento, como un suspiro profundo que viene desde lo más profundo del ser. En ese momento supe que se había ido. Pero eso no fue todo. Escuché su voz, clara, como si estuviera parada a mi lado. Me dijo que me amaba, y yo, entre lágrimas, le dije lo mismo. Le dije que nunca dejaría de extrañarla, que gracias por todo. Después de eso, escuché el sonido de pasos rápidos y vi cómo entraba el equipo de reanimación con sus instrumentos, como si intentaran revertir lo irreversible. Antes de salir del cuarto, miré el monitor que marcaba la hora. Las 5:14 de la mañana. Me desperté con un sobresalto, bañado en sudor, con el corazón a 1000 por hora.
Frente a mí estaba mi mamá, con la mirada enrojecida. Me tocó el brazo y me dijo con voz temblorosa: «Se fue, nuestra princesa se ha ido». En ese instante no supe si llorar o quedarme mudo. ¿Cómo explicarle que yo ya lo sabía? ¿Que lo había vivido segundos antes en lo que se suponía que era solo un sueño? Hasta el día de hoy no tengo una explicación lógica para lo que pasó. No sé si fue una despedida, una coincidencia imposible o un tipo de glitch en la realidad, pero algo en mí cambió después de eso, porque aunque físicamente no estuve ahí cuando mi hermana partió, una parte de mí sí estuvo acompañándola en su transición y que no se fue sola, y de alguna forma eso me dio algo de paz. A veces la extraño tanto que duele respirar, pero recuerdo ese momento, esa mano que apreté en mi sueño, esa voz diciéndome que me amaba, y me aferro a eso, porque quizás el amor verdadero, el de hermanos, encuentra su camino incluso en los lugares donde la lógica no alcanza. Y si eso fue solo un sueño, entonces fue el sueño más real y más importante de toda mi vida. Cuando era niña, tendría unos 6 u 8 años, tuve el mismo sueño durante casi 2 años. No era uno de esos sueños con monstruos o persecuciones. Era distinto. Todo en él parecía lento, como si el tiempo pasara en cámara lenta. Los colores eran apagados, como si alguien hubiese bajado la saturación del mundo. No había tonos vivos ni luces brillantes. Todo estaba cubierto por una especie de filtro gris, silencioso y antiguo. El sueño siempre comenzaba igual. Mi abuela estaba sentada dentro de su coche en la entrada de su casa. Ella no me miraba, no decía nada, solo estaba ahí, mirando hacia el frente, inmóvil, como si esperara algo. Yo abría la puerta trasera y me sentaba en silencio, como si ya supiera exactamente lo que iba a pasar. El auto comenzaba a moverse lentamente, cruzando la calle principal del pequeño pueblo del sur, donde mi abuela vivía. Es un lugar real, por cierto, un pueblo muy antiguo, casi detenido en el tiempo, con grandes mansiones de la época de antes de la Guerra Civil, pero que ahora están venidas a menos, como si todo el pueblo se estuviera desmoronando sin que nadie hiciera nada al respecto. Mientras avanzábamos, veía a la gente en sus jardines, cortando el césped, barriendo las hojas, arreglando arbustos, pero todo eso sucedía en ese mismo ritmo extraño, lento, sin sonidos, como si cada movimiento estuviera dentro de una pecera. Nadie nos saludaba, nadie reaccionaba, solo seguían con sus tareas. Después de un rato, el coche se detenía frente a una de las mansiones más grandes de todas. Era blanca, de 3 pisos, con columnas en la entrada y ventanas cubiertas por cortinas gruesas y pesadas. Mi abuela no decía una sola palabra. Yo me bajaba del coche y entraba sin tocar. Era como si ya fuera parte de esa casa. Adentro, siempre encontraba a una familia de 4 personas sentadas en silencio frente a un televisor que solo mostraba estática gris. El padre y la madre estaban cada uno en una punta del sofá, sin siquiera mirarse. 2 niños, sentados en el suelo, con las piernas cruzadas y los codos sobre las rodillas, mantenían la vista fija en la pantalla. Todo era frío, sin vida, hasta que me veían. Siempre me miraban los 4 al mismo tiempo, con esos ojos apagados. Y la madre decía lo mismo, siempre en el mismo tono calmo: «Está arriba». Entonces yo subía las escaleras, pasaba el 2º piso y llegaba al ático. Ese lugar tenía algo especial. El techo inclinado, las paredes cubiertas de madera vieja y 2 ventanas enfrentadas, una mirando al este y otra al oeste. La luz que entraba por ellas se cruzaba justo en el centro de la habitación, iluminando una vieja silla de madera donde estaba sentada una niña de mi edad, con el cabello largo y un vestido blanco. Tenía una muñeca en sus brazos y la acariciaba suavemente mientras yo me sentaba frente a ella. Entonces empezaba a contarle mi día. Le hablaba de la escuela, de los juegos con mi hermano, de cosas que me molestaban, de las tonterías que hacían mis amigos. Ella no hablaba, no me miraba, pero sonreía si decía algo gracioso y seguía acariciando el cabello de la muñeca con los dedos. Cuando terminaba, me despedía con un «nos vemos mañana». Bajaba las escaleras, pasaba junto a la familia sin que me miraran, volvía al coche con mi abuela y despertaba. Tuve ese sueño casi todas las noches durante 2 años, siempre igual, excepto por los detalles de lo que le contaba a la niña. Pero luego, una noche, todo cambió. El sueño comenzó como siempre, mi abuela en su coche, yo entrando en silencio, la calle del pueblo.
pero algo no estaba bien. Esta vez, la gente que trabajaba en los jardines dejó de hacer lo que estaba haciendo. Uno por uno levantaban la cabeza y me miraban. El hombre con el rastrillo se detuvo y se apoyó en él, mirándome fijo. Una señora se levantó de sus flores, dejó sus herramientas y se quedó quieta, observándome sin moverse. Nadie decía nada, nadie sonreía. Yo empecé a sentir miedo, un miedo real, de esos que te aprietan el pecho. Cuando llegamos a la mansión, bajé del coche y corrí hacia la puerta como si algo me persiguiera. Adentro, todo había cambiado. El televisor ya no estaba. La familia estaba sentada en cajas viejas, mirando fijamente a un punto vacío en la pared. El polvo flotaba en el aire, las cortinas estaban rasgadas. Me miraron de nuevo y la madre dijo, con esa misma voz inexpresiva, pero con algo diferente esta vez: «Ya no está». Salí corriendo escaleras arriba, con el corazón en la garganta. Llegué al ático y me detuve en seco. La silla donde yo solía sentarme no estaba. La silla de la niña estaba vacía y en ella solo estaba su muñeca. Me di la vuelta desesperada, esperando encontrarla en algún rincón, pero no había nadie. La luz entraba por las ventanas como siempre, pero el aire se sentía más frío, más pesado. Estaba sola. Bajé lentamente. La casa parecía derrumbarse sobre sí misma. Las paredes tenían grietas, el suelo crujía y la familia seguía ahí, inmóviles, como si esperaran algo que ya nunca iba a volver. Subí al coche. Mi abuela seguía sin mirarme y entonces desperté. Nunca volví a tener ese sueño. Hoy, ya adulta, aún me pregunto quién era esa niña, por qué necesitaba escucharme cada noche y por qué desapareció. A veces siento que no solo me escuchaba, sino que me retenía ahí, como si su presencia diera sentido a esa casa, a ese mundo, y cuando se fue, todo colapsó con ella. Nunca lo hablé con nadie, pero aún recuerdo su sonrisa cuando le contaba algo tonto y cómo acariciaba a su muñeca como si fuera lo único real en ese mundo extraño. Y a veces, cuando me despierto en medio de la noche, juro que siento esa misma luz atravesando la habitación, como si ella estuviera a punto de volver. Antes de terminar este video, queremos darnos la oportunidad de saludar y agradecer a nuestra comunidad de tenebrosos. Valoramos mucho su apoyo. Cada suscriptor, cada comentario, cada like nos motivan a seguir creciendo y mejorando. Ustedes nos dan la oportunidad de hacer algo que nos apasiona. Y recuerden que si tienen una historia para compartir con nosotros, no olviden enviarla a nuestro correo electrónico que está en la descripción. Nos vemos en el próximo universo.